¿Qué tal? Otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental, el curso de modelación integral de impactos ambientales. El tema es cosecha proporcional en la ecuación logística y el concepto de máximo rendimiento sostenible. Bien, eso lo vamos a hacer en matemática, entonces voy a abrir matemática y voy a poner mi palette de Basic Math Assistant aquí. Vamos a hacer esto más para acá. Y vamos a ver, entonces, la cosecha proporcional eh, la podemos escribir, la ecuación diferencial ordinaria que describe la logística con cosecha proporcional es, mm, voy a poner un display formula para que se vea bonito. Vamos a poner división y ponemos dn en dt igual a eh, r por n por, abro paréntesis, y adentro ponemos 1 menos eh, n entre k, así, y luego le ponemos el signo de menos porque es cosecha y ponemos h que multiplica a k, donde h es la cosecha, el esfuerzo de cosecha, perdón, aquí es n, aquí me equivoqué. H por n, donde H es el esfuerzo de cosecha y por eso se dice que es proporcional porque está multiplicando la variable de estado. Entonces, H es el esfuerzo de cosecha, y básicamente esto es proporcional porque, qué caray, esto es proporcional porque es como una línea recta sin ordenada al origen. Entonces básicamente es como la línea recta, pues es proporcional a la variable, ¿no? Entonces vamos a poner que queremos estudiar primero los puntos de equilibrio, ¿ok? Entonces vamos a crear una variable que se llama punto de equilibrio y esa variable va a tener que va a ser un solve, voy a despejar con solve toda la ecuación. Voy a despejar todo. Acuérdense que para sacar el punto de equilibrio tengo que igualar al cero y tengo que despejar, entonces se despeja con respecto a la variable de estado, pero mi sol debe tener una igualdad, entonces tengo que poner el lado derecho exactamente igual a cero. Y ejecuto esto y entonces me va a dar dos puntos de equilibrio. Entonces aquí notamos que el primer punto de equilibrio es fijo, es decir, no va a cambiar cuando la población cambie o no va a cambiar con la cosecha ni nada, se queda siempre fijo. Y el segundo punto de equilibrio depende de la cosecha. ¿Sale? También depende de los coeficientes como la tasa de crecimiento y la capacidad de carga, pero aquí nos interesa que depende de la cosecha. Entonces ahora vamos a obtener la estabilidad de los puntos de equilibrio. Entonces esta estabilidad la vamos a calcular como siempre siguiendo pasos. Nuestro primer paso va a ser calcular la derivada del lado derecho de la OD, de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Sale? Entonces vamos a poner deri de derivada, lo voy a asignar y vamos a poner d mayúscula de derivada. Voy a tomar el lado derecho que es hasta
hasta aquí, hasta h por n, copio aquí, pego acá abajo y despejo con respecto a la variable de estado. Entonces hacemos esto y ya tengo aquí mi derivada. Mi segundo paso es sustituir los puntos de equilibrio en la derivada. Entonces vamos a trabajar ahora con el primer punto de equilibrio. Entonces vamos a poner aquí esto así y voy a poner derivada, sustituyo, tengo que poner mi operador diagonal punto y luego mi regla de sustitución, pero mi regla de sustitución ya está dentro de mi objeto de punto de equilibrio, entonces nada más tengo que extraer la primera parte usando dobles corchetes. Entonces pongo punto de equilibrio, abro doble corchete, primera parte, así. Oh, qué caray. Así lo cierro, ahí está. Entonces ejecuto esto y me queda simplemente menos h más r. Entonces, usando los criterios de estabilidad, sabemos que el punto de equilibrio es inestable si el resultado es positivo, ¿no? Entonces, como tengo una resta, el término, oh, qué caray, el término positivo tendría que ser más grande que el negativo para tener un punto de equilibrio inestable. Entonces, en otras palabras, lo que estoy pidiendo es que R sea mayor que H. Bueno, aquí voy a poner el valor absoluto de H porque se trata de un H con signo negativo, entonces simplemente voy a poner que R tiene que ser mayor que el valor absoluto de H, o sea, quitándole el signo, ¿no? Entonces esto significaría que la tasa de crecimiento tiene que ser más grande que la tasa de cosecha. Eso tiene sentido, ¿sale? Esto tiene sentido biológico porque simplemente estaríamos cosechando menos de lo que crece. Entonces eso tiene sentido. Este, al, la otra opción es que el punto de equilibrio sea estable. Pero esto indica, bueno, pero esto nos lleva a concluir que h, bueno, el valor absoluto de h es mayor que r, pero esto no tiene sentido, voy a ponerle coma mejor, pero esto no tiene sentido biológico, ¿verdad? Porque se está cosechando más de lo que crece. Entonces, ya tenemos aquí una especie de interpretación de este resultado y obviamente lo que nos conviene aquí es la parte donde nos queda el punto de equilibrio inestable. Entonces ahora vamos a hacer el segundo punto de equilibrio y es muy fácil, simplemente puedo copiar lo que ya tenía y lo voy a pegar aquí abajo. Entonces
Cambio el 1 por 2 para que sea el segundo punto de equilibrio, ejecuto y me queda esta cosa que es medio complicada. Que no sabemos aquí muy bien qué pasa, cuál es la parte que nos va a decir cuándo es positivo, cuándo es negativo, porque está un poquito complicado. Entonces lo que podemos hacer es poner que queremos despejar esta cosa, voy a copiar y pegar, igual a 0 para h, despejando h. Entonces, em, esto es 0 cuando h y r son exactamente iguales. Entonces, si me queda más o menos la misma historia que antes, de hecho a lo mejor lo que podría hacer es simplemente simplificar. Voy a poner una instrucción para simplificar y voy a poner otra vez todo la expresión. Aquí está, me quedó exactamente al revés, ¿sale? Entonces, em, vamos a concluir aquí que usando los criterios de estabilidad, em, el segundo punto de equilibrio es estable si el resultado es negativo. Esto implica que en valor absoluto la tasa de crecimiento tiene que ser más grande que la tasa de cosecha. Le pongo valor absoluto a la R porque en mi resultado tiene un signo negativo, entonces para quedarme solamente con la magnitud, pues le saco el valor absoluto y entonces ya lo puedo comparar con H. Entonces, esto tiene sentido biológico. En, usando el mismo argumento que en el primer punto de equilibrio. Entonces esto es deseable. Ok, entonces vamos a poner aquí desde el punto de vista de, de sostenibilidad. Sostenibilidad. Esto es deseable ya que ya que si el punto de equilibrio es estable, entonces cualquier perturbación dada por otros factores que no están considerados en el modelo no causa un daño permanente en la población, ya que tenderá a regresar a su punto de equilibrio. Vamos a hacer esto también desde el punto de vista gráfico, entonces voy a poner aquí para hacer el análisis gráfico lo que voy a tener que hacer es escoger valores de los coeficientes. Entonces vamos a poner primero usamos valores de coeficientes arbitrarios. Entonces vamos a poner que R vale 0.5. Voy a poner punto y coma para que no me dé el resultado. Vamos a poner que K vale 100, como lo hicimos en otro video anterior, y vamos a poner que la cosecha vale 0.5 también. Vamos a poner punto y coma, ejecuto, ya están aquí mis coeficientes. Y ahora lo que puedo hacer es una gráfica de... voy a poner aquí que quiero hacer quiero graficar por separado las dos curvas. Tenemos dos curvas, una es la de
crecimiento y la otra es la de cosecha. Entonces voy a hacer una lista adentro de mi plot para graficar dos cosas. La primera va a ser, a ver, me voy a subir más, como aquí. La primera va a ser la curva de crecimiento, que es la logística tal cual. Entonces la copio de acá arriba y la pego en el primer elemento de mi vector. Y en el segundo simplemente voy a tener la parte de cosecha que nada más dice h entre n. No voy a poner el signo porque la cosecha es un valor positivo y el signo negativo lo único que está indicando es que lo estoy eliminando o estoy ¿cómo se dice? Removiéndolo de la población, entonces por eso lleva un signo negativo, pero si lo quiero graficar, pues son tasas igualmente positivas que las tasas de crecimiento, o sea, la tasa de cosecha y la tasa de crecimiento son las dos positivas, entonces tengo que quitarle el signo negativo. Ahora me toca poner el eje de las X, que es el eje de la densidad poblacional, entonces voy a poner densidad poblacional desde 0 hasta y voy a poner mi capacidad de carga porque yo sé que cuando no hay cosecha ahí está un punto de equilibrio. Ejecuto. Vaya, me salió muy alto. Voy a bajar a la mitad, 0.25. Ok, y vuelvo a graficar. Ahora sí, entonces ya está más claro qué significa que sea voy a ponerle los ejes, que sea una cosecha proporcional. Ok, access label. eh, ok, y aquí vamos a poner el eje que es n y el otro eje que es, lo voy a poner también aquí con este de n y luego abajo de t. Ejecuto, ya quedó. Entonces la línea azul es la línea del crecimiento logístico y la línea naranja es la línea de cosecha. Am, a la hora de cambiar, uno tiene que volver a ejecutar siempre y eso es un poquito complicado. Entonces lo que podríamos hacer es un manipulador que nos permite cambiar la tasa de cosecha eh, para em, tener una mejor idea de cómo cambian los puntos de equilibrio. Entonces, equilibrio. Ok. Entonces vamos a ver. Lo que voy a hacer es que voy a graficar exactamente la misma cosa, pero le voy a poner un manipulador. Entonces primero voy a poner manipulate y en el argumento vamos a poner todo el plot. Ok. Y voy a ponerle aquí que mi variable que quiero manipular va a ser la cosecha y que va a ir desde 0. Le voy a poner hasta 1, ¿sale? Y ejecuto. Ahí está. Entonces mi manipulador me permite ir aumentando la cosecha y conforme voy aumentando la cosecha uno se va dando cuenta cómo pues la curva de crecimiento es exactamente la misma porque no depende de h, pero la línea anaranjada de la cosecha, esa sí se va haciendo cada vez más empinada porque estoy aumentando la cosecha, está aumentando la inclinación de la línea y entonces va a empezar a subir. Cuando la línea sube me va a empezar, ya si se dan cuenta, me está empezando a apachurrar la línea de crecimiento, entonces no quiero eso. Lo que voy a hacer es que me voy a meter dentro de mi plot y le voy a poner una opción que se llama plot range para definir completamente eh, las, los ejes. Entonces voy a poner primero el eje de las X desde 0 hasta 100 y luego voy a poner el otro eje que va a ir yo creo que le voy a poner desde 0 hasta 15 más o menos. Entonces eso me aumenta tantito a la altura de mi curva porque está llegando como hasta el 12 o algo así
Entonces ya me está dando un poquito más de espacio, pero la ventaja es que si yo aumento más mi cosecha, pues ya no me cambia el tamaño de la curva de crecimiento porque está ya fijo hasta el 15. Entonces, para eso uso el plot range. Y lo que estoy viendo aquí es que el punto de equilibrio, cuando h es igual a cero, pues es 100. Conforme voy aumentando mi cosecha, este punto de equilibrio ya no se encuentra en el 100 porque ahora tengo esta línea y la intersección de estas dos líneas me va a dar el punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio está disminuyendo y conforme voy aumentando mi cosecha, este punto de equilibrio me va a ir disminuyendo hasta que llegue yo otra vez al cero. Si yo subo suficiente la cosecha, entonces aquí en el 0,0, es decir, el 0 en el 0 individuos y 0 de n en dt, también va a ocurrir el punto de equilibrio porque este punto de equilibrio no cambia. Ya lo habíamos visto que es un punto fijo, es decir, no se mueve, ¿sale? Pero entonces ya se extinguió la población. Y como estábamos viendo, esto se extingue cuando la tasa de crecimiento es más grande que R, que es la tasa de crecimiento. Entonces cosecha, si este cosecha es más grande que crecimiento, estoy poniendo la línea anaranjada más arriba y eso extingue la población. Y si la bajo, entonces voy a empezar a tener un punto de equilibrio, digamos, intermedio entre el 0 y el 100. Y la cosecha máxima se va a dar cuando mi, eh, mi intersección está exactamente a la mitad, o sea, exactamente en el 50 estaría la intersección. ¿Y por qué es cosecha máxima? Porque aquí la tasa de crecimiento es máxima. La tasa de crecimiento sería como de 12 cachito individuos como máximo por unidad de tiempo que se están añadiendo a la población. Y si yo cosecho exactamente esos individuos, entonces estoy cosechando la máxima cantidad de individuos. Si yo cosecho menos, por ejemplo acá, estaría cosechando como tal vez 9 individuos, una cosa así, 9 individuos, pero no es lo máximo que puede producir la población. La población puede producir como 12, un poquito más de 12 individuos por unidad de tiempo. Entonces, porque ya sabemos por qué es máximo, porque estamos cosechando lo más que la población puede producir, dada su tasa de crecimiento. Pero también tenemos que decir que es una cosecha eh, sostenible y el criterio de sostenibilidad está dado por la característica de estabilidad de este punto de equilibrio, su propiedad de estabilidad. Entonces, si este punto de equilibrio es estable, entonces cualquier perturbación que yo tenga a la derecha o a la izquierda va a tender a regresar hacia el punto de equilibrio y eso está muy bien, porque digamos que en la población no estaría sufriendo un daño permanente, se tendería a regenerar. Pero, ¿qué pasaría si fuera un punto de equilibrio inestable que con cualquier perturbación perdería yo mi equilibrio? Y eso significaría básicamente que mi población podría extinguirse. Eso es lo que pasa en el caso de la cosecha constante. Entonces, aquí hay que notar la gran diferencia entre los dos tipos de cosechas en este modelo logístico que nos permite tener una idea un poco más clara de a qué nos referimos con sustentabilidad o sostenibilidad cuando hablamos de cosecha en este modelo en particular. Entonces, ya que tengo esto, lo que creo que podríamos hacer es también ahora graficar para que tener un poco más de idea. ¿Sale? Vamos a graficar eh, las dos funciones juntas. Cuando grafico las dos funciones juntas, lo que voy a tener es que voy a tener solamente una curva. Entonces puedo copiar aquí puedo pegarlo aquí abajo. Quito mis llaves porque ya no voy a tener una lista de funciones, pongo un signo negativo en lugar de la coma y ejecuto. Entonces, la idea es ahora que mi curva de crecimiento está yéndose como de ladito. Es como si a mi parábola la estuviera jalando del lado derecho, dejando el lado izquierdo exactamente igual, entonces como que se va cayendo de un solo lado, como que se va de ladito. Y ahora sí el punto de equilibrio está
en la intersección de la curva de toda la función con toda la cosecha con el eje que es la densidad poblacional. Entonces, aquí el método gráfico nos indica que si la curva va hacia abajo, el punto de equilibrio perdón, estable. Entonces, este punto de equilibrio es estable. Aquí está muy bien. El manipulador va a ser exactamente igual. Voy a copiar este, lo voy a pegar acá abajo de la resta de las funciones. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es anidar este plot dentro de un manipulate. Abro corchetes, cierro corchetes. Y aquí le voy a poner en una lista el rango donde voy a permitir la cosecha, que es entre 0 y 1. Aquí yo creo que lo que convendría hacer es tal vez dejarle un espacio en la parte negativa porque como esto se va a ir cayendo, que para que se aprecie. Por ejemplo, aquí me está dando hasta 25, tal vez es demasiado. Tal vez le daría entre más 15 y menos 15, entonces voy a tener que usar aquí adentro del plot la opción plot range y aquí voy a poner una lista de listas. La primera parte va a ser del eje de las X, que a ver desde 0 hasta A le voy a poner 110 y la otra parte va a ser el eje de las Y, que le voy a poner desde menos 15 hasta 15. Perfecto, entonces ejecuto. Ya quedó aquí mi manipulador con su espacio suficiente tanto a la derecha como abajo para cualquier cosa que yo quiera graficar y entonces ahí está. Como la curva se va a ir cayendo, digamos, de un solo ladito y como entonces el punto de equilibrio va a ir cambiando desde 100 hasta hasta valores menores que 100, digamos hasta 0, cuando ya es demasiado grande la cosecha. Y aquí es una cosa interesante que el primer punto de equilibrio, el punto n igual a 0, es inestable porque va hacia arriba, pero si yo hago que mi cosecha sea suficientemente grande, ¿ok? De repente va a pasar que este es un punto de equilibrio que cambia de inestable a estable. Eso quiere decir básicamente que si extingo la población porque la estoy cosechando demasiado, pues el cero, que es la extinción, es ahora un punto de equilibrio estable y básicamente la población que ya está extinta no puede regresar pues a una existencia porque pues ya desapareció, entonces no puede regresar. Uno tendría que hacer otro esfuerzo que es diferente, que es, por ejemplo, de reintroducir la especie, ¿no? Que eso es otro tema completamente distinto. Bien, entonces ya tenemos aquí el concepto de punto de máximo rendimiento, que es cuando está exactamente en 50 y que em, es estable, por lo tanto es un punto de máxima cosecha sostenible. Bien, terminamos con eso.